Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Tech Talks. El día de hoy nos acompaña Lucas. ¿Quién más? Ni nada más, nada menos que Manuel. Manuel Acosta, que es Country Manager en México. Un gusto tenerte aquí por aquí con nosotros, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, Rafa? Muy bien, muchas gracias por invitarme y agradecido de compartir también con ustedes experiencias. Excelente. Pues el día de hoy es seguridad en la nube. Lucas, para ti, ¿cuándo empieza esta gran necesidad de la seguridad en la nube? ¿Tú qué es lo que has visto? A ver, en principio creo que si bien Manu tiene un montón de experiencia en esto, que viene con una mochila cargada de mucha más experiencia, eh, yo lo que estoy analizando mucho son más allá de los estadios o escenarios que conocemos, son los challenge o los escenarios disruptivos que por ahí nos pueden dejar mal parados, ¿no? Es decir, pensar un poquito más en lo que es la computación cuántica, pensar un poquito más en cómo va a ser la desencripción o desencriptación cuántica, que creo que nos va a poder llevar un poco más hacia, hacia un posible verdadero Zero Trust. Eso es lo que veo. Veo que aún no estamos viendo en lo que va del año ataques profundos, por lo cual está bueno porque hay muchas herramientas que están funcionando, están progresando y demás, pero también estoy esperando ese momento en el cual, sácate, empiezan a aparecer. Llegan, es verdad, si tú te vas 10 años atrás, vas a ver que hay periodos X de tiempo en los cuales empiezan a aparecer los ataques y 100% direccionados. Eso significa que, bueno, algo estamos haciendo bien en la ciberseguridad para frenarlos, pero creo que nos falta mucho y todavía no vimos lo que tenemos que ver de este 2024. Así es, así es. Tú, Manuel, con toda tu experiencia que tienes, empápanos un poquito de todo tu conocimiento. ¿Y tú cómo ves esta cuestión? O sea, ¿cuándo empieza esta necesidad de seguridad de la nube? Obviamente cuando empieza la nube, pero a veces como que fue tirada un poquito de lado, ¿no? Como que se asumía que la nube era segura por default, malamente. Pero tú, ¿qué experiencias tienes? ¿Qué es lo que has visto, Manuel? Mira, definitivamente la seguridad ha sido una necesidad siempre, ¿no? Pero hubo la creencia que migrar a la nube en un inicio era ya estar seguros, ¿no? Que la seguridad estaba delegada completamente en el proveedor de servicio de nube. Y obviamente conforme fueron viendo lo que pasaba, se dieron cuenta que las letritas pequeñas, pues que realmente si querían más seguridad de la nube, pues costaba más caro y a veces resultaba incluso hasta más caro la gestión, ¿sí? De los mismos proveedores de servicio, que incluso estaba limitada, sigue estando limitada a lo que podemos ofrecer nosotros como vendors de ciberseguridad, ¿no? Casos hay muchos, ¿no? De lo que ha pasado, ¿no? Ha pasado a instituciones financieras, a retailers, a educación, a gobiernos, etcétera, donde pues puede ser muchos múltiples factores, ¿no? Hemos visto, recientemente vimos a un retailer que no tiene la aplicación visible porque le tumbaron a través de un ransomware, ¿sí? Los servicios, ¿no? Hemos visto que a varios usuarios le crean máquinas ficticias, o bueno, más bien les crean máquinas los atacantes para minar criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa? Pues de repente se dan cuenta hasta que les llega una factura inmensa porque tienen un maquinón generando criptomonedas, ¿no? Hemos visto, pues obviamente, pues el secuestro a través de ransomware, hemos visto diferentes tipos de ataque, ¿no? Y esto, pues obviamente ha aumentado la conciencia de los clientes en la necesidad de ciberseguridad, ¿no? Y sin duda, como Houston, pues tenemos muchas opciones para poder ayudar, ¿no? En este sentido, desde los temas de la seguridad perimetral, de la seguridad de las aplicaciones, hasta la microsegmentación, ¿no? Pues sí, sí hay muchos factores. Es cierto que hoy los clientes no son o todo on-premise o todo en la nube. Hoy tenemos clientes híbridos, ¿no? Donde tienen las aplicaciones distribuidas en los diferentes ambientes y por lo tanto hoy están buscando una seguridad integral que pueda apoyarlos en los distintos
en las distintas nubes que ellos tengan, tanto privada como pública, ¿no? Por supuesto, y es que aquí tocas un tema muy interesante porque es, como dices, asumían malamente, ¿no? De que otorgaban esta seguridad por default, y es un esquema de responsabilidad compartida a final de cuentas. O sea, es la responsabilidad de la seguridad de la nube, que ahí es el proveedor de la nube, y en la nube, que a veces, aquí como mencionas, ya lo han pegado industrias financieras, retail, de que a veces hasta incluso por malas configuraciones, ¿no? Configuraciones que están mal hechas, y eso obviamente un atacante pues lo va a explotar. Si encuentra esa vulnerabilidad, cualquier vulnerabilidad que encuentren, van a explotarlas, ¿no? Y pues por eso ha habido tantos casos. Y aquí, por ejemplo, ¿consideras que, por ejemplo, la nube privada, que es el data center, obviamente también todo lo que implica la seguridad de los data centers de la nube privada, también se debe tomar en cuenta, ¿no? Sin duda, el tema de seguridad de nube es clave, ¿no? Y todo depende, digo, o sea, tomemos como nube algo que, pues obviamente es un centro de datos que puede ser un proveedor de servicio de nube privada, de pública, o puede ser un hosting, o puede ser incluso el data center del corporativo, ¿no? Y en ese sentido, pues al final del día, estas nubes están enfocadas a acercarle lo más rápido la información y las aplicaciones a los usuarios, ¿no? Y obviamente, pues están consolidando los diferentes clientes, gobiernos, financieros, etcétera, están consolidando los servicios en esas diferentes nubes. Entonces, en ese sentido, la seguridad se vuelve crítica, ¿no? ¿Sí? Tomemos en cuenta, por ejemplo, una nube privada donde pues, sabemos que en ese centro de datos existen muchas aplicaciones virtualizadas, ¿no? Y sin duda tienen una seguridad perimetral. Pero ¿quién toma en cuenta toda la comunicación lateral que pasa a través de los ambientes virtualizados? Muchas veces nadie, ¿no? Entonces, si algo se llega a pasar o si uno de estas máquinas virtuales se llega a comprometer, pues puede comprometer a través de los movimientos laterales, puede comprometer toda la nube privada o pública. Y en ese sentido, la microsegmentación se vuelve crítica. Entonces, hoy, si bien la conciencia de tener ciertos firewalls a nivel de seguridad perimetral, ¿sí? On-premise, es muy alta. Hoy todos tienen la conciencia de que tienen que tener algo, ¿sí? La conciencia de tenerlo en la nube pública también empieza a crecer considerablemente. Hoy vemos cada vez más proyectos donde los usuarios están implementando los firewalls o los Next Generation Firewalls en las nubes públicas, ¿sí? Y es ahí donde pues, existe un área de oportunidad tanto para todos nuestros partners y obviamente nosotros tenemos productos bastante interesantes para nuestros clientes o los diferentes clientes donde podemos ayudar en ese sentido, tanto para la nube pública como para la nube privada, ¿sí? Y pero adicional a lo que es la seguridad perimetral, es importante también proteger a las aplicaciones, ¿sí? A través de Web Application Firewalls, a través de microsegmentación, análisis de comportamiento, entre otras herramientas, ¿no? Por supuesto. Y respecto, por ejemplo, a toda esta cuestión que ahorita mencionabas, ¿no? De la seguridad perimetral y la cuestión también de visibilidad hacia adentro, la velocidad del tráfico este-oeste, ¿no? Ahí entre estos máquinas virtuales, o entre estos entornos virtuales. Aquí hay que resaltar, ¿no? Que antes también igual se asumía de que si algo no entraba o salía que fuera malicioso, no tendría por qué haber algo malicioso internamente. Hoy día ya sabemos de que las amenazas internas a veces pueden llegar a ser incluso mucho peores, ¿no? O sea, más críticas que una amenaza que pudiera ser exterior. Aquí, por ejemplo, ustedes, Manuel, Lucas, ¿qué experiencias o qué historias han visto que les hayan llamado la atención, que digas, que a ustedes les haya cambiado quizás un poco la perspectiva en cuanto a seguridad de la nube o en cuanto a cómo estamos expuestos o cómo están expuestas las personas, los usuarios de las nubes? Manu, no, vamos, por favor, vamos. Es más, te iba a decir, arrancas tú. Ok. Mira, recordemos que hoy, por no decir todos los ataques, están orientados a monetizar algo, ¿no? Y parte de lo que hemos visto en algunos de los ataques orientados a las nubes son orientados
a obtener un beneficio económico, ¿no? Ya lo platicaba hace rato, ¿no? O sea, tuvimos el caso de una institución financiera donde pues robaron las credenciales del administrador de la nube y crearon un super servidor para minar criptomonedas, ¿no? Eso es algo que pasó y que pues, a lo mejor si hubiéramos pensado en un análisis de comportamiento, pudiéramos haber identificado que por ahí alguien estaba haciendo algo anormal, ¿no? Entonces, eso es una de las situaciones que hemos visto. Obviamente, el secuestro de los aplicativos críticos o de negocio también es otra de las formas como están pidiendo dinero, ¿no? Entonces, realmente ejemplos hay muchos y la seguridad cada vez es mayor. Y más cuando, digo, muchos empezamos a integrar también aplicaciones industriales que empiezan a loguear hacia las nubes o empiezan a ser administrados desde las nubes. Entonces esto también se empieza a volver crítico y obviamente pues es indispensable que en cada organización que utilice la nube, ya sea privada o pública, debe de tener o contar con ciberseguridad. Okay. Yo voy a bajarlo un poco más a mi realidad y porque lo quiero llevar un poquito al puertas adentro y no al puertas afuera, porque concuerdo totalmente con lo que dice Manu, pero para mí dos temas, ¿no? Pensando en esta última pregunta que hiciste, Rafa, ¿dónde creemos nosotros que llega la seguridad, dónde empieza, hacia dónde va, cuál es, en opinión personal, cuál fue la situación? Yo creo que primero la seguridad debería de empezar, yendo más allá, en esa línea, en esos 2 centímetros entre mi mano y cualquier dispositivo conectado. Para mí debería empezar ahí. ¿Por qué? Porque cuando uno lo toca, ya ahí sabemos que puede dispararse un montón de cosas. Y segundo, yo creo que empecé más a prestarle atención en lo personal, más allá de que uno es como todo, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Cuántos de acá sabemos que utilizamos varias veces la misma password? Eso es así. Pero es decir, que no está bien, aclaramos, no está bien, no hay que hacerlo. No, pero me pasa mucho de cuando, por ejemplo, la juventud de hoy, los niños de hoy que viven hiperconectados. Yo tengo un hijo y hablo en lo personal en el cual digo, su mundo tiene una parte presencial y una parte virtual. Y dentro de esa parte virtual estamos viendo que hay una persona de 9 años que tiene un acceso increíble. Es decir, por eso digo, voy a hacer una retrospectiva hacia adentro, de puertas adentro. Creo que sí, que la seguridad de la nube va mucho más granular de lo que podemos llegar a ver y concuerdo con los parámetros que asentó Manu. Pero también creo que aún nos falta muchísima más concientización puertas adentro. Es decir, ¿qué está pasando cuando no sabemos lo que está pasando? Ahí es ese nivel de seguridad en el cual a veces lo damos por sentado o desestimamos cualquier tipo de problemática que nos puede traer. Pero al fin y al cabo es una problemática muy grande. Esa es mi opinión en base a lo vivido en cuanto a experiencia, Rafa. Sí, y ahorita que tocas este tema, me hiciste reflexionar una cuestión de que justamente, o sea, imagínate, cada vez estamos más orientados y dependientes de la nube, ¿no? O sea, un tema muy simple, que te mencionas tienes un hijo, pensé, videojuegos. ¿Cómo ahora hasta las consolas ya ni siquiera van a tener el acceso al juego de manera física? Ya todo es en la nube, es un servidor, o sea, eso es en la nube, per se, ¿no? Ahora también hay que mencionar, ¿dónde? Las heladeras, hoy están conectadas, heladeras, cocinas, lavarropas, autos. O sea, hoy... ¡Qué miedo! Hoy todo pasa por un servidor, por un software que está analizando información. El que cree que Tesla es una empresa que vende autos está equivocado. Es una empresa de Big Data. Claro. O de Business Intelligence. Y que vende suscripciones. Obvio, como Apple. Apple es la empresa de la suscripción. Que compras uno, que compras otro, tú que canjeas, que haces un trading, que vas y viene. Es decir, y estamos accediendo a esos espacios
dejando por sentado que no tenemos que preocuparnos por la seguridad. Y ahí viene lo que hablábamos al principio. Sí, justo me pasó hace poco que estaba hablando con una amiga y me decía, yo no sabía que un dron se podía hackear. Y le dije, claro, todo lo que se puede conectar a la red, todo lo que esté conectado a la red, se puede hackear. O sea, esa es la realidad. Claro, ¿no? Es más, hasta antenamiento se pueden hackear. Un amigo, les voy a contar esto porque esto es muy gracioso, un amigo hace muy poquito fue a Cabo Cañaveral y estuvo un tiempo en Cabo Cañaveral haciendo unos trabajos y demás, no vamos a decir de qué, pero bueno, estuvo trabajando ahí. Y una de las cosas que más le llamó la atención a esta persona fue que había un sector de tecnología analógica. O sea, que había un sector donde todavía existía la llave, donde todavía existía no había sensores o los ascensores eran mecánicos, o sea, no había acceso, era una jaula completa de Faraday que uno dice, bueno, ok, ¿hasta dónde llego? Y me comentaba que lo que supuestamente dicen en la NASA es que ante cualquier tipo de hackeo que ponga en juego los impulsos electromagnéticos, la NASA podría en parte seguir funcionando. Sí, claro. Mira lo que estamos ya hacia dónde fue la conversación. Esto es buenísimo. Pero estamos hablando de que prácticamente volvemos al tiempo de la Guerra Fría, ¿no? Con ese miedo de que nos pase algo y cuál sería nuestro plan B si nos pasa algo. Porque acá sale otro tema, Rafa y Manu, que es, ¿cuántas compañías conocen ustedes que tengan un Disaster Recovery Plan? Digo, existen muchas todavía, ¿no? Digo, existen muchas, sin duda, siempre hay muchas compañías, sobre todo las medianas y chicas que están más atrasadas en ese sentido, pero hay muchas hoy en día, grandes corporativos que son conscientes de eso, ¿no? Claro, pero así todo debe ser un porcentaje mínimo en el mundo. De todas las empresas del mundo. O sea, hoy, sin ir más lejos, yo considero empresa a todo negocio que pueda ser puesto en Internet. Si tú tienes un kiosco, si tienes creo que en México es un Oxxo, si tienes cualquier tipo de empresa donde vendas, comercialices, si puede ser puesta en Google, realmente tienes una empresa. Es decir, ¿cuántas de todas esas empresas a nivel mundial no entienden los riesgos que suceden cuando no está pensando en cuál es mi plan B? O sea, y por eso migrar a la nube quizás sería uno, pero así todos no están cubiertos. Bueno, aquí en el plan B creo que lo que podríamos también aquí como que direccionar un poco hacia los conceptos, ¿no? Que tenemos en Houston sería esta en caso de desastre de data centers, ¿no? Tener centros de datos que sean redundantes, ¿no? Aquí como poder asegurar que un centro de datos, lo que dices, una bomba de impulso electromagnético y deja inoperable un centro de datos, un terremoto, algo, pero tiene que haber alguna forma, ¿no? De que tenga, que ese centro de datos ya no operable, pero que se pueda conmutar hacia otros. No sé si tú, Manuel, nos puedas compartir un poco acerca de esto. Bueno, esto es importante, ¿no? Si bien, como platicábamos, ya hay grandes empresas que están adoptando los DRPs o los centros de datos de respaldo, existen muchas que todavía tienen que adoptarlo, ¿no? Y hoy, pues, el tema de sincronización se vuelve crítico, ¿no? O sea, el tener todo sincronizado es importante para que en caso de que haya un desastre, pues obviamente la operatividad continúe y la disponibilidad continúe. En ese sentido, pues obviamente, pues también nosotros con la seguridad tenemos que mantener lo mismo, ¿no? Y hacerlo más transparente para los usuarios. Tenemos nuestros dispositivos, incluso pues soportan algunas funcionalidades importantes en ese sentido, que por cierto, a través de Twin Mode, nosotros podemos conectarnos a través de la fibra oscura entre los dos centros de datos y poder sincronizar pues, las sesiones para que sea casi transparente para los usuarios el cambiarse de centro de datos en caso de un desastre, ¿no? Y mantener esa continuidad de negocio que es lo más importante para cada organización. Tiene todo sentido, Manuel. Y también, volviendo un poco hacia atrás, hace rato mencionabas proteger aplicaciones. Como mencionábamos, ya no estamos en la época del browsing, ¿no? Del navegador, de que para acceder a algo voy a la página. Tengo la aplicación, voy a la aplicación y desde ahí ejecuto todo. Entonces,
¿por qué? A mí me gustaría también aquí un poquito, si Lucas, Manuel, pudiéramos hablar un poquito indagar un poco acerca de la importancia de esta seguridad hacia las aplicaciones y cómo se puede gestionar, cómo se puede generar esta seguridad hacia las aplicaciones. Bueno, en principio hay que establecer que hay parámetros de los desarrolladores que tienen que cumplir. Hoy por hoy creo que hay 3 parámetros donde hay 3 instancias donde una aplicación puede ser protegida per se en su código, que es un plan antes, durante y después. Obviamente que cuanto antes, más económico, cuanto más después, más costoso. Después tenemos una segunda instancia, que es la instancia que hay que pasar el OK del store. Si la vamos a colgar en Apple Store o en Android, en Google, en iOS van a tener que pasar esa instancia de si ellos creen que somos seguros o no. Después hay una tercera instancia donde existen los factores de autenticación, doble y tercero, donde cada uno como persona dice, ok, me voy a bajar esta aplicación. ¿Por qué? Porque Google dispone que es segura. Vamos al caso de un banco, ¿no? Es más, mira lo que te digo, te voy a comparar 3. Un banco, una app de citas y un supermercado. Los 3 tienen el mismo, si bien son distintos negocios, tienen la misma operativa. Entonces, me bajo cualquiera de los 3, tengo que loguearme. Creo una cuenta, me logueo y automáticamente va a pedir seguramente algún factor de autenticación que tenga referido a mi cara, a biometría facial o abrir con los ojos, etc. Ya ahí, una vez dentro de la aplicación y todos las intercomunicaciones o los desenlaces de cada sector dentro de la aplicación tienen una seguridad per se. La problemática, creo, para mí, que entra cuando nosotros empezamos a mostrar nuestra conducta de elecciones dentro de esas aplicaciones, eso queda guardado en un servidor. ¿Y qué pasa ahí? Porque nosotros no accedemos más que al abrir y a cerrar la aplicación con nuestra cara, básicamente. Pero ¿qué pasa ahí cuando ya está todo mi perfil y mi tarjeta de crédito y todo lo demás en el servidor de estas aplicaciones? Ahí es donde entra, y te dejo a ti, Manuel, un poco la disruptividad de cómo me diferencio del otro, cómo protejo yo más a mis clientes finales que mi competencia, por ejemplo, que también hoy es un valor agregado. Sin duda, ¿no? Y sin duda cada vez, obviamente, tenemos que tener más control de las aplicaciones porque guardan todo, ¿no? Todo, como bien dices, toda nuestra información, incluso hasta nuestras formas de autenticarnos, nuestro comportamiento y obviamente, pues, tarjetas de crédito, ¿no? Hoy nuestras tarjetas de crédito están en cientos de bases de datos, si no es que miles, ¿no? De bases de datos. Y obviamente, pues esa seguridad es importante porque por ahí está nuestra identidad, por ahí tanto identidad social como nuestra identidad financiera, ¿sí? Nuestra identidad biométrica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Las aplicaciones se vuelven críticas y algo que también es importante de revisar es que cuando hablamos de una aplicación, pues no estamos hablando de un solo parámetro, sino que dentro de las mismas aplicaciones hay múltiples aplicaciones embebidas, ¿no? Y lo vemos, la forma más común, el ejemplo más común son las redes sociales. Dentro de las redes sociales, pues existe una aplicación para mensajear, existen aplicaciones para jugar, existen aplicaciones para llamar por teléfono, existen aplicaciones para diferentes tipos de cosas, hasta para comprar, etcétera, vender, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que cuando hablemos de aplicaciones, pues las soluciones que empecemos a enfocarse puedan entender todas las aplicaciones que están embebidas dentro de una sola aplicación para poder crear los controles necesarios de seguridad, ¿no? No se trata solo de restringir por restringir, no se trata de bloquear pues por bloquear, sino de ¿por qué? Porque cada organización toma o cada aplicación tiene sus aplicaciones embebidas que son importantes para las diferentes organizaciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser como seguridad muy granulares en el sentido de definir qué sí se puede y qué no se puede, dependiendo de los perfiles de cada cliente, ¿no? Y obviamente la seguridad se tiene que adaptar también o tiene que ser tan flexible y granular para adaptarse al modelo de negocio de cada organización con la cual estamos trabajando, ¿no?
Y es ahí donde, como Keystone Networks, pues tenemos soluciones bastante robustas y bastante granulares que nos permiten ayudar al control de las aplicaciones y obviamente a asegurar en este sentido las aplicaciones que usan y de las organizaciones, ¿no? También. Por supuesto, sí, porque aquí hay que abordar tanto como empezó muy bien, lo arrancó Lucas, desde una perspectiva personal, como usuario, pero también si uno como empresa tiene que pensar también en por qué proteger a sus propias aplicaciones, ¿no? Es justamente esa situación. Exacto, y lo decíamos hace rato, cada vez tenemos más aplicaciones con las cuales interactuamos con el exterior, con proveedores, con clientes, con socios, etcétera, ¿no? Y hoy tenemos empresas muy pequeñas que ya están publicando cosas y que están vendiendo cosas y que están utilizando o conectándose con otros clientes, con otros proveedores al mismo tiempo o con bases de datos de ellos propias, con las cuales obviamente están compartiendo información y están guardando información crítica de esos proveedores, de esos clientes, y son informaciones que se tienen que cuidar. ¿Sí? Muchas empresas... Perdón, no, sigue, continúa, Rafa. Continúa. Sí, a veces un firewall te da ciertos controles, pero no siempre todos los controles necesarios. Por eso también es importante que cuando las organizaciones están haciendo ese tipo de transacciones, contemplen una arquitectura de seguridad integral, donde sea también enfocada a la seguridad de los aplicativos, donde haya una protección específica para aplicaciones web o para controlar las aplicaciones que están usando sus empleados o están interactuando, ¿no? Exacto, productos dedicados, es lo mismo, ¿no? O sea, si quieres algo que tal vez un firewall te da ciertas capacidades de A, B, C, otros productos, pero obviamente te los van a dar en un grado que no es tan robusto como el producto especializado hacia la aplicación, ¿no? Hacia cualquier otra área. Así es. Sí, también están las situaciones de compliance. Es por eso que existen un montón de situaciones por cada industria para establecer parámetros. Yo recuerdo muy bien que en algún momento las grandes empresas empezaron a dividirse en dos. Y tanto CIOs como CISOs tenían en algún momento ese paradigma de, ok, listo, yo me encargo de proteger internamente, tú te encargas de proteger externamente. Ok, vamos a lanzar una aplicación. Ok, esa aplicación que lanzamos, ¿qué seguridad va a tener? ¿Cómo va a llegar al usuario final? ¿Qué tipo de parámetros tiene que cumplir y demás? ¿Nos afecta la operativa? ¿No nos afecta? ¿Estamos en compliance? ¿No estamos en compliance? Es decir, se empezó a generar manuales de procedimientos, activos de procedimientos y operaciones de tal magnitud que en muchos casos la ciberseguridad se transformó en un elefante gigante para mover dentro de las empresas también. Porque la toma de decisiones no deja de ser bastante analógica en muchos de los casos. Si ustedes se piensan esto, o sea, digamos, pueden tener todo el budget del mundo, grandes corporaciones, pero seguramente tarden muchísimo más en tomar la decisión, o en tomar la decisión primero, de contratar una empresa o de hacer su propio parámetro de ciberseguridad, de desarrollarlo ellos mismos, como para lanzarlo. O sea, tardan más en decidirlo que en lanzarlo. Creo que todavía tenemos un montón de paradigmas en esta industria. Creo que las empresas de nicho son más valiosas, como tú dijiste, Rafa. Las de nicho, hoy por hoy, las dedicadas a una tarea y hacer bien esa tarea, son muy buscadas por las más grandes. Son muy buscadas, o sea, porque nunca salen de ese lineamiento de startup. Pero si bien startup, es una startup que hace algo bien, y es lo que más cuesta hoy. Es lo que más cuesta hoy. Estaba viendo en la revista Forbes de la semana pasada dictaminaron las empresas más importantes en ciberseguridad a nivel mundial, o los players más importantes, y hoy tenemos 150 empresas. Son un montón. O sea, ¿recuerdan cuando éramos, o sea, solamente estaban tocando las 150 primeras empresas? O sea, imagínense cuando eran 3, 4, 5. O sea, hoy tenemos 150 dedicadas a cubrir todo el espectro de ciberseguridad. Creo que eso también es disruptivo, llamativo, está bueno que aparezcan nuevos players, está muy bueno. Pero también hay que entender esto de la pregunta, mira, como todo da vuelta, ¿no? De la pregunta inicial que tú hiciste, Rafa, de ¿dónde empieza la seguridad? ¿Dónde empieza la nube?
Esto es lo mismo. ¿Dónde empieza y dónde termina el trabajo de cada producto o solución de ciberseguridad? Exacto. Básicamente. Porque Manuel habló de absolutamente desde el Edge hasta el cloud, aplicativos, virtualizar, etc. Y tú tienes ahí un montón de productos que tienen un comienzo y un final y que se van acoplando hacia otros productos. Y no solamente otros productos, sino hacia otras empresas. Tener esa dinámica, Manu, no sé qué piensas tú, y me gustaría saberlo, pero tener esa dinámica de poder juntarse con otros indirectamente para generar una robustez mayor. ¿Qué piensas de eso? ¿Tú, Rafa? No, por favor, Manuel, adelante. Mira, a mí me parece estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Me parece muy bien lo que dices. Sin duda, empresas de nicho, pues, que nos especializamos en un sector de influencia, pues obviamente dedicamos más recursos a hacer las cosas bien, ¿no? Y es cierto, ¿no? Hoy se necesita pues mayor especialización en las tareas, ¿no? Y cuando hablamos de ciberseguridad no es la excepción, ¿no? Hoy vemos una clara tendencia a la consolidación también de organizaciones, ¿no? Y hoy las empresas pues deben de tener herramientas que las ayuden a consolidar también de una manera más sencilla la ciberseguridad. La ciberseguridad no tiene que ser compleja, ¿no? Ni la seguridad de la nube, ni la seguridad de la nube privada, nada debe ser complejo, ¿no? Y en ese sentido, pues como Hillstone hemos trabajado en hacer una seguridad simple y sencilla, ¿no? Donde cualquier organización pueda crear esa arquitectura de ciberseguridad multicloud, si es necesario, ¿sí? Y la pueda administrar de una forma sencilla y ágil. Y sobre todo, ¿sí? Que cumpla con los 3 pilares importantes: la prevención, la visibilidad de amenazas avanzadas y la automatización, ¿no? Porque hoy pues, sabemos que los recursos nunca van a ser suficientes, ni presupuestarios, ni de humanos. Entonces, en la medida en la que podamos visualizar más rápido que algo está sucediendo y por consiguiente podamos tomar acción más rápido, es la medida que vamos a ayudar. Como Hillstone siempre nos hemos focalizado en eso, y hoy estamos democratizando la ciberseguridad. Estamos haciendo que la ciberseguridad sea asequible para cualquier tipo de organización, ¿no? Y no solo hablando de firewall, sino hablando de la arquitectura que sea importante para cada organización, porque la seguridad es igual de importante tanto para la grande institución financiera, service provider, gobierno o enterprise, como para cualquier pyme, ¿sí? Así que toda organización debería de estar consciente de ciberseguridad. Romper de nuevo el paradigma, ¿no? De que las pequeñas empresas consideran que no son objetivos, y se demuestra que cada vez más son objetivos, ¿no? Porque si un atacante tiene herramientas para llegar y meterse hasta la cocina a veces, de empilar las empresas, pues una empresa chiquita que no tiene nada de protección, pues está completamente expuesta, está prácticamente con un anuncio de róbame, ¿no? Ahí hacia los atacantes. Sí, aparte, imagínate, no sé, la tienda más pequeña, pero imagínate que como esa tienda debe haber 1 millón. E imagínate que a cada una de esas le sacan $1. Exacto. O sea, no solamente a uno individualmente, sino regionalmente, intercontinentalmente. O sea, digamos, el desplazamiento del asedio informático del ciberdelincuente es ese mismo. Es decir, poder estar en varios lados al mismo tiempo. Sin duda, sin duda. Y sí, cada vez es más complejo, ¿no? Sí. Y lo que se trata es hacerlo sencillo y simple y ágil, ¿no? Por eso decía que la ciberseguridad en cada organización debe contemplar los 3 puntos, ¿no? Prevención, que es en lo que hoy la mayoría ya tiene. Visibilidad, que es un mercado que está creciendo o empieza a crecer bastante. Y la automatización, que también está en sus inicios, ¿no? Por supuesto. Pues ya estamos un poco limitados de tiempo ahorita, pero quisiera que todavía tocáramos 2 temas rápidamente. Manuel, ¿qué tan fan eres de la ciencia ficción? Sí, me gusta la ciencia ficción. Ok, aprovechando que estamos hablando de nube, alguna vez vi en un capítulo de una serie muy famosa de ciencia ficción esta cuestión de que trasladan la conciencia de cada persona, o sea,
lo que te, lo que te identifica, ¿no? Trasladar tu conciencia, todos tus recuerdos, toda tu personalidad hacia una nube, ¿no? Y a partir de esa nube en que está almacenada tu conciencia, puedes tú, dos puntos. Uno, primero es esta cuestión de la vida eterna, ¿no? O sea, tendrías, o hasta menos hasta que bajen el servidor, ahí va a seguir tu conciencia, ¿no? Y aparte, bueno, ya, pero estando ahí la conciencia, sería hackear, o sea, pongámonos así, salgámonos de la caja, ¿no? El riesgo, ¿no? De que hackearan tu conciencia, hackearan, alguien llegara y tomara tus recuerdos y aparte de que la hackeara, pudiera duplicarla. Entonces ya tu esencia, lo que te hace único, ya no sería, pues ya estaría a disposición de terceros, ¿no? ¿Cómo ven esta cuestión? O sea, ¿creen que sea para empezar factible a futuro llegar a estos límites de trasladar una conciencia humana o una conciencia animal a un servidor? Y la otra es, ¿cómo ven esta cuestión de los riesgos que pudiera haber en hacer este traslado de conciencias? Dale, Lucas. Primero y principal, si estamos clonando animales, esa clonación que da dos animales idénticos, primero que dejo picando, que da dos animales idénticos, ¿no está empujando también a que pueda existir la posibilidad de que exista una conciencia idéntica? Segundo, hay una película que me encanta. Yo no estoy hablando de series, pero hay una película donde existe un profesor de laboratorio que de a poquito va trasladando su conciencia a una máquina porque él sabía que se iba a morir. Y resulta que después de muerto, esa máquina tomó su personalidad y siguió manejándose como si él estuviese vivo. Es decir, yo tengo mucho miedo de decir que no, porque sé que puede pasar, y por otro lado también pienso hasta dónde puede llegar Neuralink, que ya le puso un primer chip en la cabeza a un ser humano. Es decir, creo que hay algo de bizarro, creo que hay algo de morbo, creo que hay algo de ganas también. Creo que no estamos lejos y que hay un montón de cosas que seguramente yo no vea, pero que seguramente pasen. O sea, hay dos películas. Primero, la nueva, esta es Transcendence, si alguien la vio, trabaja Johnny Depp. Y la otra, no sé si se acuerdan ustedes del Vengador del Futuro. Estoy hablando de una película noventosa con Arnold Schwarzenegger. Estamos hablando de... Bueno, él, para llegar a otro lado, se hace pasar, pone la conciencia del cuerpo de él y el conocimiento de él en otro ser humano. O sea, estamos hablando de que ya pasaban los años 90, ese tipo de imaginarium, y yo creo que hoy sí estamos más cerca. Hoy estamos mucho más cerca. Esa es una opinión. Sin duda. Aunque, digo, es un tema fascinante, ¿no? Al final del día, porque, digo, estamos queriendo jugar a ser dioses y clonar, ¿no?, a las personas o las identidades, ¿no? Déjame buscar algo, pero termina de hablar, por favor, Manuel. Sí. A mí me parece que al final del día, pues todos, aunque seamos iguales, ¿sí? Ahorita que hablábamos de la clonación, por ejemplo, si nos rodeamos de un ambiente distinto, o incluso, ¿no?, lo puedes ver en los gemelos, ¿no?, o los cuates, ¿no?, aunque viven en un ambiente idéntico, crean personalidades y actúan a veces de forma distinta, ¿no? Entonces, yo creo que lo veo interesante, pero difícil de que puedan ser idénticos por más que les clones la conciencia o lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo veo difícil, aunque, digo, pues es fascinante, como bien dice Lucas, es fascinante lo que pueda pasar. Esto de la vida eterna, pues mucha gente ha pagado por ello, ¿no? Existen cuerpos congelados, ¿no? Entiendo, existen cuerpos congelados esperando que haya alguna solución para que puedan seguir viviendo, ¿no? Sí.
que eso se me hizo una locura. Lo leí recientemente, no me acuerdo dónde. Sí, hombre, es que a mí me gusta mucho que abordar así, acercar la ciencia ficción hacia estos temas porque es donde encontramos estos límites, ¿no? Y vemos también dónde convergen y cómo de repente, como dice Lucas, esta película de los 90s y ahorita que ya estamos 30 años después, vemos cómo cada vez se va inclinando más la raya, la línea hacia allá. Entonces, o sea, obviamente no es idéntico, ¿no? Como, como estos planteamientos fantasiosos. Pero el concepto, la idea es lo que se va poco a poco acercando al margen. ¿Qué nos ibas a enseñar, Lucas? Justo da la conversación de un libro que leí hace mucho tiempo, pero que está marcado por mí, que justo habla de esto que estamos hablando. No sé si lo conocen, Harari, que escribió Homo Deus. No lo he leído. No. Que básicamente es una breve historia del mañana e interpone el qué nos depara el futuro en base a nuestro comportamiento como seres humanos, en donde llegará el momento en el cual nos comportaremos como dioses. Es increíble. Es increíble. Sí. Tiene 2 libros, tiene De animales a dioses y tiene Homo Deus. Ese ya lo había visto. Buenísimos. Los voy a leer. Cada vez me los recomiendan más y ahora tú que me recomiendas, pues ya, garantía. Es muy bueno, es muy bueno. Créeme que en cuanto a literatura, si realmente no tiene literatura científica de ficción. Es una lectura, es un filósofo, escritor, que realmente lleva el plano humano hacia un plano superior desde otros puntos de vista. Es muy bueno, es muy bueno. Pero si quieres, a ver qué te parece, podemos juntarnos a debatir. Y Manu, yo no sé si tú vas a estar, pero ¿qué les parece si nos juntamos a debatir en el RCA? ¿Vas a ir, pues, Manuel? Sí, ahí nos vamos a encontrar. De hecho, sería interesante verlos juntos de nuevo, ¿no? Sí, y podemos hacer una especie de flashback, tomar algunos temas de los que hablamos hoy, hacer unos cortos de 2 o 3 minutos. ¿Qué opinan? Buenísimo. Seguro. Pues ya la próxima semana, ahí estamos. Es en el stand 1149, S1149, que nos acompañen. No sé, Manuel, si tú quieras hacer alguna invitación especial. No, pues claro, esperamos a todos en el RCA Conference, en nuestro stand. Van a ser más que bienvenidos. Ahí vamos a estar mostrando algunas de las soluciones y algunos de las ofertas de valor que nosotros estamos proponiendo y con gusto los vamos a estar atendiendo ahí. Perfecto. Pues bien, para que ya podamos dar cierre a esta sesión, muchas gracias por habernos acompañado, Manuel. Te mando un abrazote. Siempre es un gusto platicar contigo. Lucas, te veo del diario, pero también siempre es un gusto hablar contigo, mi hermano. Siempre es un placer. En algún momento mi vida ha cambiado en la cual hablo más con Rafa que con mi propia familia. Seguro. Sí. Pero por lo menos nos llevamos bien. Eso es un gran punto a favor, bro. Es divertido trabajar contigo, Rafa. Es muy divertido. Igualmente, Lucas. Estoy totalmente de acuerdo, Rafa. Muchas gracias y un abrazo a ambos. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chau, chau. Bye.